Muchas gracias, Pilar. Bueno, ya tiene el último turno, Merche Aizpurúa, por parte de H. Bildu. Sí, bueno, gracias. Gracias por organizar esta jornada, que realmente es una cuestión urgente, esta de la desinformación, y además muy contemporánea. Y creo que va a ser, en el futuro, cada vez va a adquirir más gravedad y más notoriedad. Y creo que hay que prepararse para esto, con lo cual felicito a los organizadores por haber elegido este tema. Respecto a lo que ha ocurrido aquí, no voy a extenderme mucho más porque creo que no merece la pena, pero sí diré una cosa. Es hoy que hablamos de la verdad y de la información y la verdad de dos datos, de dos únicos datos que ha dado, aparte de sus impresiones o opiniones, de esos dos datos, los dos eran falsos, los dos. Con lo cual, con eso queda dicho todo y seguiremos adelante, que creo que es lo que hay que hacer para combatir este tipo de ensayos. Bueno, es la política y es la información y es la veracidad. Partimos de una premisa que yo creo que está de alguna forma admitido socialmente por toda la generalidad de la gente, además, que es algo que va en contra de los políticos y que tiene que ver mucho también con esa desafección que hay en la sociedad hacia la clase política que se ha forjado también en la creencia de que todos los políticos mienten, esto es lo que cree la gente, y que además lo hacen con impunidad. Puede ser cierto, pero realmente hay políticos sinceros, hay políticos farsantes, naturalmente, pero lo hay en la misma medida que hay abogadas farsantes o abogadas sinceras o periodistas sinceros o periodistas farsantes. Yo también soy periodista. Y realmente esto es así, esto es así. La clase política no somos diferentes de la sociedad. Pero es cierto que las mentiras en política tienen consecuencias más graves posiblemente que la que pueda tener la mentira de un fontanero o la mentira de un ingeniero. Esto es verdad y, de hecho, creo que no hay que irse muy lejos. El tema de la utilización de la mentira como arma política contra el enemigo, contra el contrincante, viene desde que la humanidad es humanidad, viene desde tiempos remotos y no vamos a irnos a tiempos remotos. Basta citar ejemplos como el de Donald Trump y su particular relación con la verdad, que, bueno, para entender cómo de forma reiterada se miente y además cómo de forma reiterada y constante se construye la política en base a la mentira. Pero no solo son las mentiras como tal, las new fakes que entendemos como tal, no tienen que ser mentiras tasables como la que el señor Mariscal ha dicho hoy en este momento. Hay incluso en la política formas de hablar, formas de referirse a los temas que acaban matizando o manipulando tanto la verdad que finalmente resultan ser tan perniciosas como la mentira. Y hay otro factor también, el de la reescritura de los hechos, que se hace tanto desde la derecha política, y creo que es un tema a tener en cuenta, que quizás no lo tengamos como mentira, pero la reescritura de lo que ha ocurrido también es una forma de desinformar. Y un ejemplo puede ser, lo tuvimos con Tamames, el candidato de Vox, que fue a la moción de censura y que sostuvo allí en el hemiciclo que la guerra civil se encendió y se suscitó con la Revolución de Asturias de 1934. Lo dijo y se quedó tan ancho y nadie le reconvino. Quiero decir, esto también es desinformación. Bueno, sería ingenuo, sería un poco angelical creer que la verdad es una de las virtudes de la política. Todos y todas sabemos que no es así. Sabemos que las mentiras, que las ocultaciones, que las medias verdades, que a veces son más peligrosas que las mentiras, todo esto son herramientas que se utilizan. Pero, bueno, pero es verdad que, como decía antes, tienen unas consecuencias mucho más perniciosas. Hace 20 años sucedió la guerra de Irak y, si recordáis, este fue un caso flagrante de cómo
una mentira puede cambiar el mundo y lo pernicioso que puede ser. Ahí, en base a unas supuestas armas de destrucción masiva, unas inexistentes armas de destrucción masiva, fueron lo que justificaron la invasión de Irak. Esto ocurre y ocurre todos los días. Y en esto es en lo que tenemos que poner acento, yo creo que la ciudadanía y también, obviamente, los medios de comunicación. Soluciones o propuestas que se hacen, no hay muchas, pero yo creo que el tema de la prensa, yo creo que a la prensa, a los medios de comunicación en general, a los medios de comunicación serios, a los que informan con rigor, que ese es otro problema que tenemos. Hay medios de comunicación que ya esto no tiene nada que ver con lo que conocimos hace 20, 30 años. La prensa seria, que sí actúa como mecanismo de control, debe actuar de esa forma, porque de alguna forma es la que de alguna forma resulta garante de lo que es la esfera política. Creo que es uno de los instrumentos básicos de la democracia, el de la prensa libre, que puede criticar y que puede acceder a dar información con todas las aristas que se puedan poner, pero con rigor y con comentaristas también que mantengan ese rigor, porque el tema de los medios de comunicación también está plagado de comentaristas que crean opinión y crean opinión pública muchas veces con desinformación total. Se ha comentado antes el tema de la legislación. Vamos a ver, yo en el tema de la legislación, que se han hecho algunos intentos en países sudafricanos, estoy terminando ya. Sí. Bueno, pues luego sigo, yo tengo mis reparos, creo que hay que regular, pero bueno, luego sigo entonces. Gracias. Vale, bueno, pues la segunda pregunta, nos quedan justo 20 minutos para terminar la mesa. Hemos hecho una declaración, que no sé si alguno la habéis leído, y justo el punto 11 habla de un tema que ha mencionado incluso Pilar, que es que decimos que demandamos una mayor colaboración entre instituciones y administraciones públicas, medios de comunicación, plataformas tecnológicas y organizaciones de la sociedad civil, en particular durante los periodos electorales para dar respuesta a posibles injerencias en la lucha contra la desinformación. Y justamente creo que, como digo, Pilar lo ha comentado, durante la época electoral, que este año hemos vivido unas cuantas y no sé si vamos a vivir más, ¿qué podemos hacer en este sentido? Y empiezo por ti, Merche. Sí. Es verdad que esto tiene que ser transversal. No es solo cuestión de los periodistas, no es solo cuestión de las instituciones. Creo que es un reto social el que tenemos delante, porque antes se han referido al tema de la inteligencia artificial, y si lo de ahora nos preocupa, lo que pueda venir, yo creo que nos deja tiritando y no paramos. Si nos ponemos a pensar en cómo puede ser el mundo y la información dentro de poco, dentro de nada, realmente es para tomárselo muy en serio. Se han ensayado opciones, antes decía, con el tema para preservar el tema de la información y el tema de la legislación, que también aquí en el Congreso se han solido presentar algunas proposiciones no de ley. Finalmente, en los diferentes países en los que se ha ensayado, de alguna forma se ha retirado para atrás porque realmente chocan con el tema de la libertad de expresión. Es muy, muy difícil legislar en este tema y de alguna forma no horadar todo lo que supone la preservación de la libertad de expresión, que yo creo que es una de las cosas fundamentales. Hay que hacerlo, hay que regular. Ahora mismo en la Unión Europea, que también hace unos años intentó promover alguna legislación, se echó para atrás viendo los riesgos que suponía y porque las organizaciones sociales que, bueno, así como en el resto de Europa tienen muchísima presencia y muchísima influencia en este tipo de temas, aquí en el Estado español yo creo que las tenemos olvidadas y relegadas, deberían hablar mucho más, deberían de ser agentes activos y debería de tomarse en cuenta también lo que ellos dicen. Yo creo que esas iniciativas legislativas que se han planteado se han echado para atrás ahora mismo en la Unión Europea. Lo que sí quieren es de alguna forma, remodelar o reformular un código básico de conducta de las grandes tecnológicas, porque han encontrado fallas que podría servir, pero realmente el tema de la legislación es un tema del que hay que hablar, estoy de acuerdo, porque hay que ponerlo sobre la mesa, pero tiene que haber una conjunción de elementos que no entren únicamente los políticos, sino que entre la sociedad civil también para poder preservar con garantías respecto a la libertad de
expresión esto. Y hay otro factor que también me parece que es transversal, es el tema de la educación. En países como Finlandia, por ejemplo, y en algún otro país nórdico también, la educación lo que han empezado a hacer es hacer políticas educativas incluidas en los currículums para que los niños desde pequeños empiecen a distinguir entre noticias falsas o no noticias falsas, para que sepan discernir cuál es la información real. Y esto lo meten en la educación. Este es el camino también, y creo que en otros sitios que se está haciendo este tipo de cosas, bueno, creo que nos enseña un poco el camino, ¿no? Muy bien. Pilar. Bueno, yo creo que